a pasar a la palabra de Dios. El tema de esta tarde es la misericordia de Dios. Gloria al Señor. Amén. La vez pasada hablamos acerca de la gracia de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de su misericordia. Amén. Bendito sea el Señor. Y para eso les voy a pedir que me acompañen a la palabra de Dios. Dice que pensaba abrir con el Salmo 86, pero leyendo el Salmo 107 me llamó algo la atención y señalé ciertos versículos del Salmo que los vamos a leer. Amén. Así que vamos al Salmo 107, por favor. Amén. En el nombre de Jesús. Nos ponemos de pie, hermanos, en reverencia a la palabra del Señor. Si puede, si no puede estar sentadito también. La reverencia es en corazón. Bendito sea el Señor. Salmo 107. Padre, te damos gracias por esta tarde hermosa, por tu presencia, Señor, en este lugar, por la manera poderosa que te has movido en nuestros corazones, que estás renovando nuestra mente, cambiando nuestra vida, Padre. Como está escrito, vamos de gloria en gloria, de imagen a imagen, a la imagen del Hijo de Dios, y esa es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Padre, en esta tarde no podemos más que alabarte y bendecirte por tus grandes misericordias, por tu gran amor, porque nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Nos has conocido y nos has amado, Padre. Gracias, Señor. Está aquí tu pueblo, tu remanente, Padre, que te ama. Señor, que te amamos, Padre, que es un gozo para nosotros alabarte todo el tiempo, Padre. Gracias porque nos da vida, porque nos da salud, Padre, porque has provisto, Padre, para nuestra vida. Has provisto, Padre, todo lo necesario, Padre. Podemos decir confiadamente que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y por eso te damos gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Salmo 107. Me llamó la atención el último versículo que dice el 43. Dice: quien es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová. En la misericordia de Jehová, en la misericordia de Dios hacia nosotros, podemos ver el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Podemos ver la manera poderosa en que Dios actúa en nuestras vidas. Amén. Y señalé algunos versículos, por ejemplo, los primeros versículos. Dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y dice después: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de la tierra del oriente y del occidente, del norte y del sur. Esos somos nosotros. Amén. Venimos de todas partes, ¿no? Somos los redimidos de Dios. Amén. Después dice ciertas cosas y nos vamos al versículo 8. Dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Amén. Antes de eso el Señor presenta la dificultad del pueblo. Anduvieron perdidos por el desierto, dice, por la soledad sin camino, en el versículo 4, sin hallar ciudad en donde vivir. Empieza él a describir lo que sucedía al pueblo de Dios, y en el versículo 8 dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Después en el versículo 10 dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicciones y en hierro. En el versículo 13 dice: luego que clamaron a Jehová, o sea, después de que se expone la situación del pueblo, dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Amén. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Eso es lo que hace la misericordia de Dios. Todo esto acerca de la misericordia de Dios y cómo la misericordia de Dios actúa en la vida de su pueblo, actúa en nosotros. Amén. Y por eso dice al final, lo que es lo que me llama la atención, me llena tanto de alegría: entenderán, dice, entenderán la misericordia de Jehová. Tenemos que entender la misericordia de Jehová hacia nosotros, hacia nuestra vida. En el versículo 19 dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras en júbilo. Amén. Después comienza a desglosar otras situaciones que se dan, que el pueblo de Dios enfrenta. Y si nos vamos al versículo 41, dice: levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaño de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos, dice, cierren su boca. Amén. Dios cierra la boca de los adversarios del pueblo de Dios, de los enemigos de Dios.
Quien es sabio y guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Jehová. Aleluya, gloria al Señor. Démosle un aplauso a Cristo. Tema muy hermoso acerca de la misericordia de Dios. Lo bonito de este tema, sabe, Pablo dice a Timoteo que aquel que siembra, o sea, el trabajador tiene, en otras palabras, ¿no?, él participa de los primeros frutos. O sea, de que el que predica la palabra tiene que vivir la palabra, ¿no es cierto? Amén. Si nosotros predicamos algo, tenemos que vivirlo primero, al menos esforzarnos por hacerlo así. Estar dispuestos. Yo sé que tenemos fallas, yo sé que no somos perfectos. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros que nos está llevando a la perfección. Pero tiene que haber esa disposición de corazón de que, ok, he creído que esta es la palabra de Dios. Eso es lo que predico y enseño. Lo menos que puedo hacer es tratar de vivirla, ¿no es cierto? Amén. Entonces vamos a predicar algo que hemos creído y que estamos viviendo en alguna medida, en alguna manera lo estamos haciendo. Amén. Pero este es un tema de que todos podemos decir, lo estamos experimentando, o lo hemos experimentado y lo estamos experimentando, y con la ayuda de Dios lo experimentaremos. Amén. Todos nosotros aquí estamos parados sobre la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios está sobre nosotros. Cada uno de nosotros tenemos alabanza en nuestra boca hacia Dios, porque su misericordia nos ha alcanzado. Amén. Estamos bajo la misericordia de Dios y estamos parados en la misericordia de Dios, y todos nosotros sin necesidad de preparación, sin necesidad de que pasemos un tiempo estudiando acerca del tema, podemos ser capaces de predicar de este tema porque experimentamos la misericordia de Dios. Está sobre nosotros. Amén. Podemos testificar de eso. En este mismo instante, cualquiera de nosotros, a cualquier persona, puede predicarle acerca de la misericordia de Dios, porque es algo que entiende, y es algo que ha vivido, y es algo que está viviendo, y es algo que esperamos continuar viviendo conforme a las promesas de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, el tema, la misericordia de Dios. ¿Qué es misericordia? Misericordia es el tener ánimo, fíjense bien, es tener ánimo para poder compadecerse del mal ajeno. Tener misericordia es compadecerse del mal ajeno, es tener benevolencia, es tener compasión hacia la necesidad de otra persona. Esa es la esencia del evangelismo, ese es el corazón del evangelismo. El poder compadecerse de una persona que puede tenerlo todo en el mundo, pero no tener nada si no tiene a Cristo. Aleluya. Saber compadecerse de alguien que anda por ahí en el mundo, feliz tal vez exteriormente, pero su alma está muerta porque no tiene la luz que es Cristo. Y aquel que tiene la luz, aquel que ha conocido la verdad por la misericordia de Dios, conoce esto, una realidad de que todo ser humano solo se encamina a dos destinaciones: la vida eterna o la condenación, y que todo aquel que no tiene a Cristo va a condenación, sea musulmán, sea hindú, sea quien sea. Si no tiene a Cristo en su corazón, va a condenación. Y aquel que conoce esta verdad sabe compadecerse de aquella alma, no para criticarlo, no para juzgarlo, sino que compadecerse de la necesidad grave, enorme que hay de que las personas es necesario que conozcan acerca del Evangelio, porque la vida es temporal, la juventud es temporal, las cosas se acaban. Al final, cuando el hombre se muere, nada se lleva, todo queda. Lo que ha trabajado, ¿quién lo va a disfrutar? ¿Quién va a disfrutar de sus cosas? Alguien que queda, pero la persona nada puede llevarse a la vida eterna. Lo único que podemos llevarnos y es la salvación, y ese es a través de Jesucristo. Amén. Sigue siendo el objeto de nuestra fe, sigue siendo el único y la única manera de llegar al cielo, de llegar al Padre, Jesús. Sin Jesús no lo podemos. Y esa es la misericordia de Dios. Amén. La misericordia de Dios entonces la podemos encontrar a través de la Biblia, pero especialmente en los Salmos. En los Salmos se menciona seguido acerca de la misericordia de Dios. Y la frase que nosotros más conocemos, que está más en nuestra boca, que la decimos constantemente en las alabanzas, y qué bueno que lo hacemos, es:
Jehová es grande en misericordia. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y eso está de constante en nuestros labios, ¿no es cierto? Y en nuestras oraciones. ¿Quién cuando ora no menciona acerca de la misericordia de Dios? ¿Quién cuando se derrama delante del Señor no clama por su misericordia? Jehová es grande, lento en la ira y grande en misericordia. Eso es lo que los salmos proclaman. Eso es lo que la Biblia dice y sabemos que es verdad. Es lo que Dios mismo expresa acerca de su persona, acerca de su carácter. No es jactancia, porque Dios habla la verdad. Y lo que está escrito acerca de Él, así es. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y Dios es grande en misericordia. Dios quiere que le conozcamos como un Dios de misericordia, como un Dios grande en misericordia. Eso es bien importante, porque si nosotros creemos eso y en verdad lo creemos, amén. Dios es grande en misericordia, aleluya. Eso quiere decir de que podemos acercarnos a Él. Nosotros nos vamos a acercar a alguien que sabemos que nos va a ayudar en tiempo de aflicción. Y leímos en el Salmo, Él es el que nos ayuda en tiempo de aflicción. Él es el que rompe los cerrojos de bronce. Él es el que trae liberación a nuestra alma, el que sacia el hambre y la sed, el hambriento y el sediento. Él es el que consuela. ¿Quién es ese? La misericordia de Dios. Es lo que hace la misericordia de Dios en nuestra vida. Entonces Dios quiere que le conozcamos como un Dios de misericordia, para que nosotros tengamos la confianza de que cuando nosotros vamos a Él, Él nos va a recibir, Él va a escuchar nuestra oración, Él está atento a nuestra petición y Él va a responder conforme sus riquezas en gloria, que son más de lo que nosotros podemos describir o imaginarnos. Él nos sana cuando estamos enfermos, Él nos quita la opresión cuando estamos oprimidos. El diablo se encarga de traer opresión en muchas formas y diversas maneras. Después le voy a contar un testimonio que me pasó ayer. Pero es Dios, es la misericordia de Dios quien hace estas cosas, y Dios quiere que le conozcamos. Amén. Hay una historia en Lucas 18, que lo apunté, Lucas 18, del 1 al 8, donde el Señor Jesús les cuenta esta parábola y le dice acerca de un juez malo. Un juez malo que dice que no temía a Dios ni tenía respeto por los hombres. Pero había una viuda, dice, que llegaba a este rey y clamaba por justicia contra su adversario. Clamaba al rey para que hiciera justicia contra su adversario. Pero el rey no quería escucharle, este hombre malo, este juez malo no quería escucharle y decía, aunque no temo a Dios ni tengo respeto por los hombres, pero esta viuda, antes que colme mi paciencia, voy a hacerle justicia. Amén. Y el Señor Jesús dice, escuchen, oigan, ponga atención lo que dice este juez malo, que aunque no teme a Dios ni tiene respeto por los hombres, Él va a atender la petición de aquella viuda que día y noche clama por justicia para que no le colme la paciencia. Si este juez malo puede hacer estas cosas, ¿cuánto no más Dios? ¿Cuánto no más Dios hará justicia a sus hijos que día y noche claman por justicia, día y noche claman por misericordia? ¿Cuánto no más Dios? Y después hace la pregunta, ¿tardará Dios en responder? Hermanos, ¿tardará Dios en responder? Les aseguro que no. Dios nunca tarda. En el tiempo preciso, Dios responde a su oración. Pero ahí dice que esta viuda día y noche clamaba. No podemos cansarnos, tenemos que perseverar, porque Dios es un Dios de misericordia y Él no tarda. Su respuesta es en el tiempo preciso, en la medida precisa, en la manera correcta. Dios no tarda, Él responde a sus hijos que somos nosotros. Esa es la misericordia de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Lucas 2:40. Lucas 2:40, si lo leen conmigo. Dice así. Sí, y el niño dice acerca de Jesús. El niño crecía y